¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a ABC de Empresas. Otra vez bienvenidos todos a este breviario empresarial que esperamos que no solo sea de utilidad, sino que sea disruptivo para sus empresas y que cada día pueda ser más mejor. Mi nombre es Arturo González de Araujo, socio director de González de Araujo Consultores. Sin más, considerando que además el tiempo es corto para todos, el día de hoy venimos a hablar acerca de una nueva ley, una ley de propiedad industrial que no sé si para muchos pueda ser relevante a priori, pero que conforme platiquemos el día de hoy encontraremos no solo ventajas, sino que alertaremos sobre diferentes ámbitos en su vida diaria que posiblemente no se hubieran dado. Esta regulación, que viene como fruto de una serie de modificaciones, que dicho sea de paso tuvimos una primera en 2018, ahora una nueva ley de propiedad industrial, que entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020, con lo cual tenemos todavía la posibilidad de subirnos a ese barco, de subirnos a esa ola, para poder prevenir y prever cualquier situación de este tipo y poder estar protegidos en su momento. ¿Cuáles podrían ser a priori algunas modificaciones? Pues bueno, dicho como de manera muy general, la ley de propiedad industrial va a abarcar diferentes figuras jurídicas que tienen que ver desde marcas, patentes, modelos, diseños, y que tiene que ver también con los procedimientos administrativos que contienen la controversia entre partes. Es decir, a diferencia de otras regulaciones, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un instituto descentralizado, el cual tiene como función proteger, sustanciar y otorgar o negar los derechos de propiedad industrial. Pero también tiene dentro de sus facultades el dirimir controversias, es decir, considera un titular que está invadido en sus derechos o que ese título, propiedad industrial, estuvo otorgado de manera ilegal, puedo sustanciar un procedimiento, una controversia ante el industria. Posteriormente existen instancias posteriores que tienen que ver con el tribunal, que es la sala especializada del Poder Judicial, y finalmente tenemos otro tipo de actores judiciales que tienen que ver con el tribunal colegiado, Suprema Corte. Sin meternos en una parte puramente técnica de contencioso, es importante que hoy en día tenemos una modificación sustancial en la parte que tiene que ver con la vigencia de las marcas, la vigencia de las patentes, temas de patentes adicionales que ahorita comentaremos, y además con un tema de controversias que en su momento era sumamente lento y controversial. Básicamente la idea anterior era sustanciar todo un procedimiento administrativo para posteriormente iniciar un procedimiento de daño. Para no ahondar demasiado en ello, sino más bien dejar a quien sabe en esto, el día de hoy tenemos a Juan Carlos Macuset Rincón, abogado por parte de la Universidad Iberoamericana. Además, tiene un máster en Derecho Corporativo con mención honorífica en la Universidad de Anáhuac. Tienes más de 20 años, Juan Carlos, creo que dedicándote a esto, ¿no? Además que has fungido como Compliance Officer, hoy en día director, me parece, no solo de México, ¿no?, sino ya de toda Latinoamérica, que tiene que ver con Merck, ¿no? Y pues bueno, sin más y sin hacer mayor preámbulo, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Arturo. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Pues bueno, literalmente ha sido todo un movimiento importante el TEMEC y todas las modificaciones que hemos tenido en materia de propiedad industrial últimamente, pues poniéndose de acuerdo, creo que a los legisladores de alguna manera, y pues bueno, sacando esta regulación, y nos dan, me parece, 90 días, entra el 5 de noviembre de 2020 esta nueva regulación. ¿Qué debemos esperar de esto? Arturo, pues yo espero muchas cosas buenas, ¿no? En realidad, ¿no? Esta nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual en México, publicada el pasado 1 de julio, que como tú dices entrará en vigor el 5 de noviembre, pues trae puras cosas
nuevas, ¿no? Digamos, para México en materia ya de regulación. Quizá ya en la práctica muchas de ellas estábamos, digamos, adelantados un poquito a nuestra ley que se había quedado atrasada, pero ahora con esta nueva ley sin duda nos ponemos o nos alineamos a los acuerdos internacionales que México ha ido firmando y que es parte actualmente. Entonces esperamos muchas cosas nuevas, son cosas novedosas, muchas ya existían, insisto, pero finalmente las tenemos reguladas, que eso es muy bueno para todas las empresas y para México en general. Claro, aquí hay un tema que es relevante y lo acabas de señalar con todo el tema de tratados internacionales. México es muy asiduo a ser participativo en la firma de tratados internacionales, ¿no? Participamos abiertamente en casi todo y estamos generalmente a la vanguardia en la firma de los tratados. No sé si en la parte de la legislación doméstica, que le llamamos la legislación nacional. Y en ese sentido, entiendo que la propiedad intelectual en general, pues podríamos pensar que es la regulación o la materia más globalizada que existe. Y en ese sentido, ¿en qué estábamos rezagados y en qué nos pusimos al corriente? Pues mira, yo creo que hay un poquito de todo. Hay desde cosas, digamos, menores, pero que al mismo tiempo son mayores, ¿no? Como permitir documentos electrónicos o presentados virtualmente ante la autoridad mexicana. Vamos, eso es algo nuevo, novedoso, que nos hacía falta. Ya teníamos que apartarnos un poco de estar presentando quizá todo por escrito. Entonces esto le va a dar velocidad, sin duda, ¿no? Y hay otros muchos temas nuevos, ¿no? Que quizá no los teníamos contemplados y que hacían falta, como caducidades parciales. Quizá tienes una marca registrada en diferentes clases, dejas de utilizar alguna en particular, bueno, pudieras en determinado momento, digamos, recortar esa parte y ya nada más utilizarlo para aquellos productos y servicios que realmente estás utilizando, dejando libre la parte de los productos que ya no te interesan y quizá pudieras importunar a algún tercero en su registro marcario. Tenemos también nulidades parciales, procedimientos de oposición novedosos, medidas provisionales ahora para esto de la era digital, ¿no? Que ya nos permiten, digamos, en determinado momento suspender o bloquear a cualquier infractor que en determinado momento en una plataforma o en una red nos estuviera invadiendo alguna marca. Ya lo podremos solicitar su bloqueo. Bloqueamos también la importación y venta y distribución de productos piratas, ¿no? ¿Por qué no decirlo de esa manera? De una manera más ágil. Claro, siempre, obviamente, nosotros como titulares tendríamos que demostrar que tenemos ese derecho previo o ese derecho registrado ante el INPI en este caso, para que pudiéramos actuar en ese sentido. Ahora, cuando hablamos de nulidades y cancelaciones parciales, a ver, por la parte técnica yo te entiendo, pero si yo fuera un empresario, en la manera más comercial de decirlo, ¿cómo me lo como? ¿Qué significa que existan nulidades y caducidades parciales de productos o servicios? Y en su caso, de repente, incluso la semana pasada tuvimos un caso donde el cliente nos decía, oye, pero si nos vamos a ir por protocolo de Madrid, ¿por qué hay multiclase? ¿Y qué es la multiclase? Y si en México se puede o no se puede. No, yo sé que son tres preguntas en una, pero me parecen bastante relacionadas. Pues quizá, mira, te voy a poner un ejemplo por demás sencillo, ¿no? Quizá tú eres una empresa que tienes registrada una marca y tú comercializas, vamos a suponer, almohadas, edredones y osos de peluche. En determinado momento tú registraste tu marca, tu misma marca para esas tres tipos de productos y los comenzaste a vender. Por azares del destino, dejas de producir los osos de peluche y te quedas únicamente con las almohadas y los edredones. Y quizá hay un tercero que está interesado en una nueva marca para osos de peluche, pero es muy similar quizá a la tuya o coinciden o fonéticamente o en algunas letras. Entonces este tercero pudiera solicitar, digamos, al instituto que te cancele, digamos, ese registro de tu marca en los osos de peluche para que él pueda iniciar su negocio con esa nueva marca. Tú no pierdes, digamos, nada en este punto. Pero no pierdes mercado, sigues teniendo tus mismos productos. Tú tienes tus productos, dejaste de comercializar esa parte y ya no te interesa en determinado momento, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay una cosa que me parece muy relevante
porque al final tú puedes cancelar parcialmente de manera voluntaria o a través de un procedimiento contencioso. Ahora bien, hay una de las cosas de las cuales, con toda honestidad, creo que todos estaremos intrigados, y es que ahora cambió la vigencia, en concreto las marcas. Me parece que ahora es por concesión el tiempo de vigencia y no a partir de la fecha de solicitud. Efectivamente, se computa diferente, ¿no? Ahora se computa a partir de que se te otorga, digamos, esa titularidad de la marca para no perder ahí un espacio de tiempo que se perdía en el registro de las mismas, ¿no? Y esto incluso se torna interesante del lado de las patentes, que ahorita llegaremos, ¿no? Que es una parte muy importante para nosotros dentro de la industria farmacéutica. Justo, y aquí, aterrizando en ambos sectores, creo que aquí hay un gap, o sea, hay un espacio de tiempo, el cual creo que habrá que solucionar, que tiene que ver con la fecha de solicitud, si al final se sigue aplicando retroactivamente esa ficción jurídica para poder demandar los daños y perjuicios o no. Máxime que ahora llegaremos a la parte contenciosa, es decir, ahora puedo solicitarlo inmediatamente dentro del procedimiento de infracción. Entonces, creo que aquí habrá todavía unos retos importantes a llenar, y creo que para aterrizar esta parte, incluso poder ver como empresario qué debo tener en cuenta ahorita en la parte marcaria para esta nueva regulación. ¿Solicito la marca de una vez o me espero mejor a que entre en vigor y la solicito en noviembre? ¿Qué hago? No, indudablemente, Arturo, este asunto de los derechos de propiedad intelectual se tienen que registrar en el momento en que ya se tienen, ¿no? Obviamente estos cambios a la legislación serán muy buenos para todos, son innovadores, pero si ahorita tú ya tienes una marca de un producto y ya lo estás comercializando, ya te puedo decir que hasta vas tarde, ¿no? O sea, esa marca o ese producto ya debería estar registrado, y ya veremos, ¿no? El 5 de noviembre qué beneficios tienes, qué otros beneficios no tienes, ¿no? Porque obviamente dentro de los transitorios de la ley dice que todo esto se va a contemplar para todos aquellos proyectos o registros que surgen a partir de esta nueva ley, ¿no? Pero bueno, esa parte yo ya se la dejo a los especialistas como tú, que sabrán qué hacer en el momento oportuno. Muchas gracias por lo que me toca, pero en realidad ahora, incluso cuando vemos un tema tan claro como nuevas patentes en protección, ¿no? Tú, especialista en la parte de farma, ¿cómo lo ves? Es algo que qué bueno que está, ¿no? Es una discusión que se tiene de tiempo atrás dentro de la industria farmacéutica, y son estas patentes de nuevos usos, básicamente. Las anteriores, que vienen siendo las de principio activo, digamos que es el compuesto que tienen todos los medicamentos, que vamos a llamarle que es el compuesto que cura, esas estaban protegidas. Teníamos las de formulación o composición, que vienen siendo la suma quizá de dos activos de esta misma naturaleza. Y bueno, ahora estas patentes de nuevos usos, ¿no? Ya existían, insisto, no es algo novedoso, pero ahora sí les damos, digamos, el nivel que necesitaban. Nombre y apellido. Nombre y apellido, como tú dices, ¿no? Y que no son otra cosa que, vamos a ponerlo en un ejemplo burdo quizá, pero que pudiera servirle a todos los que nos escuchan para entender. Si tú tienes una patente para un medicamento que, vamos a decir, atendía al padecimiento de la gripa, y tú empezaste a comercializar, o quizá sin comercializarlo, ¿no? Antes de comercializarlo te das cuenta durante tus estudios clínicos que además de atender al asunto de la gripa, también te cubre el dolor de estómago. Entonces, digamos, ese es un segundo uso. Quizá tendrás que hacer todos los análisis, todos los estudios clínicos correspondientes, pero ya es un segundo uso, es un nuevo uso para algo que tú ya traías, ¿no? Y pudiera no estar comercializado, porque ahora lo que nos dan es esa posibilidad, ¿no? Que el producto pudiera estar comercializado, se descubre este nuevo uso y pudiera solicitar la patente, ¿no? Va un poquito en contra de la teoría clásica de la patentabilidad, pero es algo novedoso, insisto. Aterrizando esta parte, a mí me surge una duda muy interesante en este sentido, porque cuando hablamos del COVID, ahora todos estamos pues a la espera de la vacuna, del medicamento, de lo que sea. O sea, si nos dijeran que una pomada lo quita, estaríamos todos llenos.
lo que sea necesario a nivel global para salir adelante. Y en ese sentido, ¿qué sucede si un medicamento, hemos escuchado N cantidad, ¿no? Algunos que están registrados, otros que no, productos milagro, ha sido un tema de ansiedad global fundamental. Ahora, suponiendo, porque no soy médico, suponiendo que un medicamento contra los piojos pudiera tener ciertos efectos antivirales, ¿no? Que pudieran atacar al COVID. Podría, a priori, insisto, solicitarse una patente sobre ese sentido y entonces mantener un uso monopólico cuando en principio ya estaba en el dominio público. Sí, porque sería algo nuevo, algo que no lo teníamos, digamos, en el conocimiento general de la gente, esto, ¿no? Y además no es obvio, porque en tu ejemplo, y a priori, como estamos diciendo aquí, construyendo un poco gimnasia jurídica tú y yo, pues bueno, el medicamento para los piojos, pues atendía eso, ¿no? Piojos. Y ahora resulta que, bueno, también pudiera llegar a ser bueno para dar el ejemplo de COVID. Hombre, pues eso es nuevo, novedoso, habrá que desarrollarlo, habrá que hacer los estudios clínicos. Hay una inversión de por medio, sin duda alguna, que puede ser protegible vía la patente. Y ahora, si aterrizamos todo esto en la parte contenciosa, ¿qué modificaciones encuentras en beneficio de los titulares? O bien, ¿no? También sería importante que pudiéramos advertirle a aquellas personas que a lo mejor andábamos un poco más laxos en la cotidianidad, en el comercio y todo eso. Pues la verdad, toda esa parte resulta por demás interesante, sobre todo para cuando llegamos a la parte de los daños y perjuicios, ¿no? La parte de los daños y perjuicios siempre era como que dilatada, difícil. Teníamos que primero agotar la instancia del INPI, que sigue estando esa parte, y después teníamos que pasarlo a los tribunales civiles con todo el tiempo y el gasto que esto conllevaba. Había fianzas, había contrafianzas, a veces se volvía esto una guerra de billetazos, ¿no? Como le decimos coloquialmente, a ver quién tenía más dinero para colocar la fianza y la contrafianza. Ahora esta nueva ley nos da esta posibilidad dual, ¿no? De que nosotros podamos elegir si una vez que está la infracción declarada nos seguimos a través del INPI o nos vamos a los tribunales civiles como lo hemos venido haciendo, ¿no? Ambas autoridades podrán en determinado momento pues fijar un monto, ¿no? El monto famosísimo de la indemnización en contra de aquel que osó, digamos, invadirnos, y hay una serie de parámetros nuevos que determina la propia ley que quizá en su momento ya eran considerados por los jueces, ahora serán considerados por el INPI como autoridad de propiedad intelectual, o bien por los jueces como viene siendo el valor de la mercancía en el mercado, las utilidades no percibidas por aquel que tenía el derecho contra las utilidades generadas por aquel que no tenía el derecho, el precio de las licencias, ¿no? Aquellos que pagamos licencias para la explotación de algún producto a un tercero, pues bueno, eso también conlleva un costo que en determinado momento no se calculaba como tal en el momento de fijar una indemnización, ¿no? Y luego también hay una parte que todavía hay que ver cómo se va aterrizando, ¿no? Que son las obligaciones de hacer y de no hacer que haya provocado un daño, ¿no? Esa parte va a ser un poco más, insisto, para ustedes, los expertos, tendrán que desarrollar e ir fijando los precedentes correspondientes. Lo que me quieres decir con esto es que, porque a ver, a nivel cultural, no falta que llegas a una reunión, incluso de cámaras de comercio, o cualquier tipo de industria, y la parte de propiedad industrial se dejaba como bastante lejana. Posiblemente no en la tuya, que es tantoral, pero en la industria en general o en el comercio en general, el microempresario no es algo que considere en su business plan el decir, bueno, y voy a registrar la marca y voy a tener mis procesos, mis industriales, ¿no? Etcétera, y que al final no era tan relevante porque decían, aquí a que me cachan no pasa nada, ¿no? Y que eso ha sido un problema en el Estado de Derecho en nuestro país. Pero en esta instancia, ¿consideras que esta regulación nos va a apretar las tuercas? ¿Va a dar esa instancia no solo a la empresa grande,
sino al microempresario decir, es que el vecino me está copiando mi marca y voy por él y me está quitando ese mercado que con tanto trabajo pues estoy repartiendo mis volantes para que vengan a desayunar conmigo, ¿no? ¿Crees que esta parte pueda volverse asequible para el comerciante? Sin duda alguna, y yo esperaría en ese sentido que es cierto, ¿no? La verdad que micros, pequeñas, medianas, pymes, todos deben de estar muy atentos en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, de sus marcas, porque como tú dices, cuesta mucho trabajo y mucho dinero construir las marcas, ¿no? Y al final del día son un activo de la empresa, valen dinero. No es algo que solamente montamos en la pared allá afuera para identificar nuestro comercio, que obviamente sí lo es, pero es algo que se está construyendo, ¿no? Que tú estás teniendo un reconocimiento de tu producto, de tu servicio con base en esa marca, ¿no? Y como tú dices, teníamos mucho la costumbre aquí en México de ¿para qué la registro? ¿Para qué hago el gasto? Ni siquiera sé cómo hacerlo. Eso es cosa de abogados, yo mejor no me meto. Y la verdad que mucho dinero se perdió ahí, muchas marcas se perdieron ahí frente a terceros que pues obviamente un poco más quizá versados en esto, abusaban de una marca que alguien más ya había construido, ¿no? Y hay historias de terror y hay películas completas de grandes marcas que con estas situaciones, ¿no? Entonces imagínate si eso les pasó a grandes marcas, que no podría pasarles a pequeñas marcas. Hay que estar atentos en todos los escalafones. Y finalmente me gustaría abordar un tema que cuando platicamos con los clientes, por ejemplo, en la oficina, se te quedan viendo con un signo de interrogación enorme y te acaban concluyendo que no, ellos no tienen eso, ¿no? Y esos son los famosos secretos industriales. En la regulación anterior me parece que era complicado acreditar este tipo de acciones, que era muy difícil poder mantener la estructura y el andamiaje para considerar un secreto industrial, con lo cual cuando llegabas a tribunales, pues normalmente ya fuera el colaborador, el proveedor, el empleado o aquella persona que pues tuvo esa desafortunada filtración, pues era difícil acreditar. Hoy en día los secretos industriales acaban siendo torales, ¿no? En múltiples procesos insisto, la persona que está vendiendo mangos en la esquina, porque hasta el proveedor y la negociación y el contrato que se tiene con puede ser parte de un proceso, ¿no? ¿Qué regulación, o sea, cómo ves la regulación y cómo podemos, imagina que nos están escuchando pues, varios miles de micros y pequeños empresarios, cómo poder hacer que eso no solo se respete, sino lo moneticen? Porque la parte que es más importante para las pequeñas y medianas empresas, por supuesto los autoempleados, los microempresarios, es que si yo no recibo una tasa de retorno rápida, pues yo no puedo hacer una inversión de investigación y desarrollo de 15 años para decir, bueno, pues a lo mejor sale o no sale mi producto, porque pues tengo que invertir en otra cosa y ahí voy bien. ¿Cómo hacer esta parte desde el secreto industrial hacia la parte de propiedad industrial algo monetizable? ¿Y qué medidas crees que nuestra nueva regulación debemos considerar? Bueno, indudablemente esta parte de los secretos industriales, Arturo, es algo muy complicado, ¿no? La verdad que yo creo que nos toca a nosotros como abogados platicar al respecto y darlo a conocer a la gente, porque como tú comentas, ¿no? Quizá en todas las empresas los hay, existen, son protegibles, es dinero también, al igual que una marca, pero no nos damos cuenta. Entonces, si no nos damos cuenta, no los protegemos, no los cuidamos. Y entonces empleados van, empleados vienen, y a todo el mundo les decimos el know-how de cómo se hacen las cosas. Y nunca lo protegimos, ¿no? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, se lo llevan, lo copian. Y entonces creo que esa parte nos toca a nosotros protegerla, porque al final del día es eso, ¿no? Con el anglicismo del know-how, es el cómo se hacen las cosas en tu empresa, en tu negocio, en tu compañía para obtener un cierto producto, un cierto servicio. La nueva ley, como tú lo has dicho, ¿no? Lo contempla, lo protege, pero es parte también de nosotros crear esta cultura, no es algo muy sencillo. Y si nos trasladamos a la parte farma, pues en la parte farma es toral, ¿no? Esta parte de los secretos industriales pues pueden derivar en 1001 patentes, ¿no? Hay productos farmacéuticos que pueden llegar hasta tener
10 patentes diferentes. Quizás solamente una o dos son las que se comercializan o se explotan, pero las otras, bueno, ahí están porque son procesos novedosos que existen y que hay que cuidar. Y recordemos, ¿no? Una molécula de un producto farmacéutico, si bien las patentes cuando se registran duran 20 años, cuando tú registras una patente de un producto farmacéutico, ni siquiera existe. O sea, no existe la pastilla, la cápsula como tal. Tienen que pasar al menos unos 7, 8 años para que exista como tal físicamente esa parte, y al menos unos 3 o 4 años adicionales para que lo estés comercializando. Entonces, en verdad, esa patente no te dura 20 años, te pudiera llegar a durar ya con tu producto en el mercado unos 7 o 8 años, nada más. Claro, y todo esto son tiempos, ¿no? Como una anécdota que creo que conocemos tú y yo. Yo inicié un litigio en un lugar donde empecé a trabajar, me cambié, me fui al extranjero, regresé, me volví a cambiar de trabajo. Después de 9 años, llegué y resulta que seguía el mismo litigio. Me fui del lugar y nunca acabó. Imagínate. Esa anécdota es increíble y definitivamente desincentiviza completamente. ¿Quién quiere iniciar un litigio que no sabe cuándo va a acabar? Y todavía ni siquiera empezaban los daños y perjuicios. Entonces, por supuesto. En ese sentido, la idea era precisamente con esta regulación, te sientes más cómodo, te deja con dudas sobre posibles inconstitucionalidades. Tú, desde el punto de vista empresarial, ¿qué debemos, incluso como abogados, decirle al empresario y al empresario que tome en consideración para esta regulación que empieza, déjenme revisarlo otra vez, el 5 de noviembre? Es nada. No, sí, ya estamos a punto, y más con estos tiempos de pandemia, que los días se nos van como agua entre los dedos, ¿no? En realidad estoy conforme con esta nueva regulación. Pone a México, digamos, en un nivel más alto del que nos encontrábamos, con cosas novedosas, términos novedosos, protecciones novedosas para los empresarios. Y los empresarios como tal, pues tienen que aprender, ¿no? Aprender que tienen ciertos derechos, que tienen ciertos activos ahí importantes que tienen que proteger. No lo echemos en saco roto, es algo que ahí está. Para la industria farmacéutica en general, no te digo solamente para aquellos laboratorios de investigación, sino también para los laboratorios genéricos, tiene cosas bastante interesantes que vamos a tener que ir desarrollando. Insisto, algunas ya existían, algunas otras serán novedosas o de aplicación novedosas, cosas que ya existían, pero esto que platicamos ya de las patentes de nuevo uso, la cláusula volar, que quizá no nos dé tiempo de explorarla. Hay por ahí un certificado complementario de protección de patentes, el sistema de vinculación, digamos, eso ya existía, más o menos lo utilizamos en la práctica, pero ahora está en ley, y eso favorece, digamos, para nuestro marco jurídico y normativo del país. Creo que al final, con una nueva regulación, no faltarán los amparos, la parte de controversias, creo que el propio Poder Judicial tendrá que ir dirimiendo e ir aclarando incluso algunas palabras o algunas cuestiones cuyo alcance efectivamente estará todavía pues en el pulido y encerado, ¿no? En esta parte que cuando el legislador y uno ve la exposición de motivos puede ser una, pero pues basta que haya comunicación para que todos entendamos algo diferente. Y en la interpretación legal siempre acaba siendo una situación donde también depende de la posición en la que se encuentra tu cliente, pues bueno, toma cierto partido de interpretación. Sin embargo, efectivamente, creo que nos da cierta certeza de cosas que se hacían en la práctica y que me parece que existirá también, creo que hay mucho para hablar, efectivamente, como la cláusula volar y cuál es el alcance de y cuándo lo solicitas y cuándo no, etcétera. Si quieres hacer un brevísimo resumen acerca de esta y cuál pudiera ser el alcance que pudiera tener, por mí encantado, el micrófono es tuyo, ¿no? Y creo que al final es de utilidad para todos. Rescatando un poquito tu comentario último, pues sí, ¿no? Ya decía mi madre en sus viejos dichos que no todo el mundo es monedita de oro, y pues esta ley no va a ser monedita de oro, no a todo el mundo le va a caer bien,
y siempre tendrá lugar a las interpretaciones según el interés que estemos llamados a proteger, ¿no? Habrá que ir interpretando esta ley en ese sentido, y pues los tribunales y los abogados expertos en esto pues irán moldeando, ¿no? el marco normativo. Ahora, si nos pasamos un poquito a lo de la cláusula volar, bueno, la cláusula volar es aquella que nos permite, digamos, es un supuesto de excepción a los derechos de patente. Digamos, un laboratorio puede tener un producto patentado y no va a poder, digamos, salir al mercado otro similar que invada la patente hasta que esto se venza la patente. Pero aquel laboratorio genérico que desee sacar el genérico de este producto tiene derecho a hacer sus estudios previo al vencimiento de esta patente y a obtener el registro sanitario quizá el mismo día que se venza la patente. Pero bueno, estos estudios clínicos necesitamos hacerlos previamente, y no es algo que lo hagamos un mes antes, me aviento mi estudio clínico y estoy listo para el 20 de octubre que se va a vencer la patente. No, esto requiere años de investigación, porque obviamente hacer un genérico tampoco es tan sencillo como quizá lo hemos pensado. Es, digamos, un proceso diferente a un producto innovador. Sí, sin duda, un producto innovador conlleva más años de investigación. Producto genérico lleva menos años, pero también lleva una inversión. Entonces, esta cláusula volar lo que nos permite es poder realizar esos estudios previos a que se venza la patente sin que se considere una invasión a la patente, y podríamos llegar a hacer, digamos, algún batch, digamos, de un producto, correr un lote completo, ver las estabilidades de esos lotes sin comercializarlo. Una vez que tengamos ya el producto y que veamos si es igual, si es estable, tendríamos quizá en determinado momento la necesidad de destruir ese producto si es que le llega al vencimiento, o esperar a que lo podamos lanzar si es que todavía estamos en el periodo de vigencia, ¿no? No sé si fui claro, quizá un poco me revolví, pero es esa parte. En cualquier caso, nuestros correos electrónicos y nuestras redes sociales estarán abiertas y te podríamos volver a molestar. La verdad es que hablar de una ley por tan poco tiempo es muy complicado. Seguramente te vamos a estar molestando otra vez para poder profundizar, creo que en varios de los temas que seguramente serán de interés de nuestra audiencia. Y pues bueno, agradecerte completamente el tiempo y el conocimiento que nos has brindado. Si hay algo que se me olvidó preguntarte, con todo gusto, alguna conclusión y comentario. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Arturo, por darme esta oportunidad de platicar un poco a este respecto. Y pues nada, ¿no? Cerrar con el mismo mensaje. Esta ley es nueva, es innovadora, nos pone, digamos, a México en un estándar alto para la protección de la propiedad intelectual, y tenemos que aprovecharla, ¿no? Si ya se celebraron estos tratados, ya tenemos esta ley, usémosla y usémosla para bien y para que México crezca. Juan Carlos, otra vez, muchísimas gracias por todo y estamos atentos.